que sale, se alió con el bando equivocado de la perspectiva saudí, o sea, con los rebeldes Houthi aliados de Irán. Si sale, siguiese siendo aliado de Arabia Saudita, no tendrían probablemente problema con que ejerza dictatorialmente el poder. Muy bien, ahora vamos a hablar del primer ministro de Israel, de Benjamín Netanyahu, que ha ofrecido reanudar las conversaciones de paz, pero sobre la base de los asentamientos israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha propuesto reanudar las conversaciones de paz con Palestina, aunque señaló que deben centrarse en definir las áreas en donde Israel podría ampliar los asentamientos judíos. Los bloques de asentamientos serán parte del Estado de Israel en cualquier acuerdo futuro, siempre y cuando haya uno. Sin embargo, el líder de la Organización para la Liberación Palestina, Wassel Abu Youssef, dijo que la actividad de asentamientos debe detenerse y la propuesta de Benjamín Netanyahu es totalmente inaceptable. Vemos como ilegal e ilegítimo todos los asentamientos construidos en tierras del Estado palestino, que fueron ocupados en 1967, incluida la capital Jerusalén. Hay decisiones del Consejo de Seguridad y la Asamblea de Naciones Unidas haciendo hincapié en la ilegitimidad de los asentamientos y exigiendo la retirada de todos los asentamientos construidos a partir de las tierras del Estado palestino. Según funcionarios israelíes, durante la reunión de la semana pasada entre Netanyahu y la jefa de política exterior de la Unión Europea, ambos dejaron claro que algunas tierras capturadas en 1967 estarían bajo control israelí, mientras que las demás quedarían en manos de los palestinos. Otros también han señalado que el primer ministro intenta demostrar que está comprometido con la paz y listo para las negociaciones, aunque también sabe que los palestinos nunca se mostrarían de acuerdo a negociar sobre esta base. Al cierre de esta edición, las fuerzas de defensa israelíes reportaban en su cuenta de Twitter una alerta roja en Ashkelon, por lo que sería un golpe de misil lanzado desde Gaza. De acuerdo con la agencia Reuters, hasta ese momento, ningún grupo de la franja se había adjudicado el ataque, y los medios israelíes especulaban que tal vez el misil no estaba dirigido al territorio de ese país. Bien, primero hablemos de las conversaciones y las negociaciones, y bueno, con esta base entonces no va a haber negociaciones, eso es lo que yo entiendo. Bueno, además probablemente la razón principal por la que Netanyahu lanza esta iniciativa es porque la Unión Europea ya le ha advertido a Israel que de continuar la construcción de asentamientos sin mediar negociaciones con los palestinos, la Unión Europea va a empezar a aplicar sanciones contra Israel, contra los asentamientos específicamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de Por sanciones? ejemplo, exigir que los productos que sean fabricados en asentamientos tengan un etiquetado especial que indique eso, entre otras razones porque hay países europeos que prohibirían su adquisición, o sea, su importación, o reducir fondos para investigación científica. Estos fondos no podrían ser utilizados en entidades ubicadas en territorios ocupados, ¿no? Entonces, por eso lanza esta iniciativa. Como dice el representante de la OLP, eso no es un hecho en disputa, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pudieron haber sido vetadas por Estados Unidos de haberlo deseado, el principal aliado de Israel, pero no ejerció el veto, decretan que los asentamientos son ilegales y son un obstáculo para la paz. Entonces, partir la negociación de cuántos más asentamientos puede construir Israel no es un punto de partida desde la perspectiva palestina porque se ampara en la legalidad internacional. Pero en tercer lugar, Netanyahu dice, discutamos cuál es el límite de los asentamientos. Y la pregunta es, ¿el límite de los asentamientos con qué si el actual gobierno no acepta la posibilidad de un Estado palestino del otro lado de ese eventual límite? O sea, límite de los asentamientos ¿con qué? Con territorios que van a continuar bajo ocupación israelí, no parece tener mucho sentido. Entonces, estás hablando pues de un tema que por lo menos durante un buen tiempo no se va a poder continuar. No creo va a ser muy difícil. No creo que haya negociaciones pronto. Y esta es nueva ofensiva, hablaban de misiles lanzados de la Franja de Gaza. No se ha confirmado que sea Hamás. ¿Hay otros grupos que podrían estar detrás de esto? Sí, fundamentalmente, si no es Hamás, el otro grupo importante es Yihad Islámico. Digamos,
yo dudo que Hamás esté detrás de esta acción. Parece haber sido un hecho aislado, no parte de una estrategia, de la estrategia de un grupo particular. Espero que no haya respuesta israelí porque podría haber una escalada, sobre todo teniendo en cuenta que no causó daños ni víctimas. No ha habido heridos según el gobierno de Israel. Muy bien, vamos ahora con las protestas en Burundi, que son cada vez más fuertes, sobre todo tras el asesinato del líder opositor Sedi Ferruzi. Los residentes de Bujumbura han salido nuevamente a las calles de la capital de Burundi, luego de que el presidente del partido opositor Unión por la Paz y la Democracia, Sedi Ferruzi, fuera asesinado el pasado 23 de mayo. Ferruzi se oponía a que el presidente Pierre Nkurunziza postule para un tercer mandato de 5 años. Durante su funeral, los opositores señalaron que tras esta muerte no podían seguir con el diálogo impulsado por Naciones Unidas, ya que no negociarán sobre la violación de la Constitución y el Acuerdo de Arusha. Simplemente exigen que se detenga la matanza y el asesinato de los líderes de oposición. Pero durante la mañana del martes se reportaron disparos en diversos barrios de Bujumbura. Muchos caminos fueron bloqueados y los negocios han cerrado. Lo que me preocupa son las amenazas de la policía que usan civiles. Los matan disparando contra ellos. Los manifestantes no están armados, pero la policía termina disparándonos. Estamos trabajando, pero ahora no se puede trabajar debido a la presencia policial en nuestro barrio. Las protestas en Burundi, que ya llevan un mes, han provocado la mayor crisis política desde la guerra civil étnica que terminó en 2005. Pero algunos diplomáticos temen que si esta violencia no se controla, empeore en un conflicto étnico entre Hutus y Tutsis. Muy bien, el mundo está complicado, ¿no? Y Burundi, pues es un pequeño país en el cual pues también está este caos que parece que por el momento no tiene solución. Pero además es un país sumamente pobre, de los más pobres del mundo, peor todavía, claro. Sumamente violento en su corta historia independiente, ha tenido incluso conatos de limpiezas étnicas, y en ese contexto el presidente busca reelegirse de una manera que francamente parece violar la Constitución. Lo que él alega es que la Constitución impide tener más de 2 periodos presidenciales por elección popular, y que la primera vez que fue elegido presidente fue elegido por el Congreso. Luego entonces este es su primer periodo elegido como presidente, elegido por sufragio popular, y que el tercer periodo sería el segundo como presidente elegido por sufragio popular, con lo cual no viola la Constitución. Esa es una interpretación sumamente discutible y estamos viendo a lo que conduce, ¿no? Muy bien, Farid, nosotros vamos a hacer una nueva pausa aquí en TV Perú Mundo y vamos a regresar con la canciller de Alemania, que encabeza el listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Volvemos.